Al pie del tiempo con Socorro Díaz. Al pie del tiempo. Adriana Pérez Cañedo, aquí al pie del tiempo y en enfoque. Me gusta el título de tu comentario el día de hoy. Bueno, queremos hablar de los desastres naturales a los causados. Hoy, 19 de septiembre, no tengo más remedio que recordar con millones de mexicanos los terremotos que, como burla del destino, han sacudido al país para memoria de varias generaciones. El de 1985 y el de 2017. La gente de mi edad, sobreviviente a la sacudida que se registró hace 34 años, volvemos a sacar del arcón de los recuerdos, para asombro de muchos mexicanos que todavía no nacían en esa fecha, el terror, el asombro, el dolor que sentimos con aquella sacudida. ¿Dónde estábamos? ¿Qué hicimos? ¿Cómo nos refugiamos? ¿Cómo reaccionamos después de comprobar que estábamos vivos y sin heridas? ¿De qué forma empezamos a reconocer la realidad abrumadora? Las calles caóticas, los derrumbes de edificios. El terremoto de 1985 cambió la fisonomía de la capital de la República y fue el inicio de cambios sociales y políticos. Nos permitió ver de forma más clara las debilidades de un largo régimen y también la enorme fortaleza que apareció entre el caos y los escombros, y que fue la solidaridad fraterna de cientos de miles de héroes anónimos que fueron a rescatar de los escombros a otros mexicanos sin más instrumentos que sus manos y alguna cubeta para recolectar piedras, y la voluntad firme de salvar vidas haciendo cadenas de trabajo sin importarles quién era o cómo se llamaba el de al lado, ni quién era el ser que lograban sacar con vida de las ruinas. Es un ejemplo de solidaridad humana del pueblo de México que es necesario recordar y cultivar, no perderlo nunca. Ese fruto, como entonces me lo comentó una periodista chilena, era y es fruto de una identidad nacional vigorosa y de una sociedad con tejido muy fuerte desde el punto de vista social. Ahora que lamentamos la ruptura del tejido social que causa la violencia, el crimen y la impunidad en diferentes regiones del país, es conveniente recordar que nuestra naturaleza nacional de mexicanos no está el destruirnos unos a otros, sino que tenemos raíces para hacer que florezcan los árboles de la cercanía, del apoyo, del cuidado, de la supervivencia, de la solidaridad y de la permanencia de todos los mexicanos. El terremoto de 2017 registró víctimas mortales y daños materiales, como lo vivimos. Las muestras fueron los muertos, fueron menos que en 1985, gracias al sistema de protección civil que se echó a andar después de las lecciones que dictó la falta de previsión aflorado en el terremoto previo. Es un sistema de protección civil concebido como una política de Estado. Esto es, por encima de partidarismos, de creencias, de colores, de clases sociales, etcétera. Política de Estado, eso es lo que es. Qué bueno que lo mencionas tú. Y yo no quiero dejar de mencionarlo, que tú formaste parte de eso siendo subsecretaria de Gobernación. Posteriormente al terremoto, pues era parte de tu responsabilidad la protección civil. Así es. Creo que aportamos algunas cuestiones como en esa área, y lo bueno es que se ha mantenido el Sistema Nacional de Protección Civil y queremos que se siga manteniendo por el bien de México y de todos los mexicanos, claro, como una política de Estado. Y como dices tú, más allá de colores de partidos y de simpatías, etcétera, ¿verdad? Bueno, los daños materiales de hace 2 años también fueron menores, en parte porque lo que se tenía que caer ya se había caído en 1985 y en parte por las regulaciones más estrictas en materia de construcción. También salió a flote hace 2 años la corrupción, esa que hace que funcionarios públicos, mediante módico moche, hayan olvidado
que había que demoler edificios que quedaron dañados o inhabitables y que volvieron a dejar que fueran ocupados. Y que construyeron, en el edificio donde más personas murieron en la Ciudad de México, en el de Álvaro Obregón, era un edificio de 4 pisos, y le agregaron más pisos irresponsablemente con la complacencia de lo que eran las delegaciones en aquel entonces, que era la Cuauhtémoc. Así es, Adriana, y además está el caso del Colegio Repsa, tan doloroso, que construyeron otra vez más pisos arriba de lo que podía sostener aquellos pilares. Y hasta un jacuzzi arriba de un salón de clases. A 2 años de los terremotos del 2017 que afectaron a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Puebla, a Morelos, a la Ciudad de México, se sigue registrando un gran número de personas sin vivienda. Lo tenemos que recordar. El hecho de que solo el 30% de las viviendas derrumbadas por esos sismos se hayan repuesto, en regiones, sobre todo en regiones rurales, hay un gran abandono, pues nos dice el tamaño de los daños, pero sobre todo la ineptitud, la ineficacia y la corrupción de los responsables de crear y aplicar los programas de reconstrucción. Es de esperar que se cumpla la promesa del presidente López Obrador de que en 2020 los damnificados tendrán viviendas nuevas o reconstruidas, porque es muy importante atender a la gente en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, las escuelas, en el Istmo. También. Hay escuelas y hay hospitales sin reconstruir, y por lo que estaba yo leyendo ayer en el periódico El Universal, muy poco presupuesto asignado para el 2020 a estas tareas de reconstruir escuelas. Yo espero que el legislativo corrija, vea estos temas y pueda dar los recursos suficientes a los programas para reconstruir lo que hace falta reconstruir. Un día, cuando la serenidad vuelva a las cabezas de muchos, se medirá el verdadero impacto político que estos desastres naturales tuvieron en los resultados electorales del año pasado. Los terremotos, Adriana, no pueden predecirse. Cuando mucho, los sismógrafos pueden detectar mediante la colocación de sensores en sitios estratégicos un sacudimiento de tierra y emitir alertas sísmicas con algunos segundos de anticipación. Pero hay desastres que se están incubando de manera gradual e irresponsable por parte de dirigentes políticos, los intereses económicos y la ignorancia o comodismo social. El cambio climático es un hecho presente. Está en marcha al tiempo que gobiernos irresponsables están echando a andar las minas de carbón y otras fuentes de gases de efecto invernadero para abaratar la producción de objetos y cosas. La ONU, que se reunirá sobre este tema el próximo lunes, estima que en 2030, dentro de 11 años, los gases de efecto invernadero aumentarán más de 10%. Si los países no cambian sus planes de relanzamiento de emisiones de este tipo en un 45%. No solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado. Ha aumentado y los países están obligados a hacer programas de recorte para reducir estas emisiones en 45%. El cambio climático es un desastre que está siendo provocado por la especie humana y sus dirigentes, y está causando el derretimiento de los polos ártico y antártico y de los glaciares, y poniendo en riesgos de inundación y desaparición a zonas habitadas, costeras y a grandes urbes. En Nueva York ya están tomando medidas para defenderse de los embates del Océano Atlántico, que amenaza en primer término, fíjate nada más, a Wall Street, a la zona de Wall Street. Están viendo qué hacen, tomando medidas como diques, o queriendo ganar espacio al mar para ampliar el terreno y protegerse. En México, con esto concluyo, la subida del Atlántico afectaría de manera obvia a nuestras mayores instalaciones petroleras. Ante este riesgo, creo que todavía estamos a tiempo, aunque ya queda muy poco, para exigir el establecimiento de políticas públicas contra el cambio climático.
Socorro, efectivamente lo que acabas de decir, en todo tienes razón, pero el otro desastre del que hablas también, que qué ironía, Wall Street pudiera quedar bajo el agua. En esta cumbre del clima, que además se va a celebrar en Nueva York el lunes, estaba viendo que se van a presentar varios proyectos, 19, liderados por 19 países, Chile, España, Perú, pero lo preocupante es que los países que más contaminan, como China, Estados Unidos, México también, por supuesto, todos, bueno, por el simple hecho ya de haber nacido, de respirar, de tener miles de millones de habitantes más en el planeta, estamos contaminando, pero los gases de efecto invernadero son, de acuerdo a todas las visiones científicas, lo que más está alterando el cambio climático, lo que más está provocando el cambio climático. Y eso tiene mucho que ver con la apertura de las minas de carbón que se volvió a establecer en Estados Unidos bajo el nuevo gobierno, el gobierno del presidente Trump, y en China, que no ha cesado de emitir este tipo de contaminantes. Creo que tenemos mucho que hacer porque este futuro ya nos alcanzó, Sí. Ya estamos a 11 años Sí. de tener gravísimos efectos más graves de los que ya estamos viendo sobre la Tierra. Sí, pero recuerdo en la administración, tenemos tiempo, Socorro, por si quieres agregar algo más. Me están informando que en la Cámara de Diputados hay un zafarrancho. ¿Por qué? ¿Por qué no? Más bien dime tú. ¿Por qué sería? ¿Por qué no sería? Y es que en este momento teníamos ya pactado una entrevista con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado. Sí. Y entonces me están diciendo que ahorita no puede porque hay un zafarrancho. Sergio Perdomo ya nos dirá qué es lo que está pasando. Pero te decía que por eso tenemos 1 o 2 minutos más. Está dirigiendo palabras ahorita el diputado Fernández Noroña. Y no sé qué habrá dicho, que se alborotó el asunto en la Cámara de... Se alborotó la gallera. Pues mira... la gallera y la gallola y también los de Luneta. Todos se alborotaron. Pues realmente los congresos en esta época, son como el espacio, el escenario de escándalos más o menos periódicos, ¿no? Pero en todo el mundo, no nomás en México. No solo en México. Yo pienso que tú no puedes llevar temas a la Cámara de Diputados, al Pleno, si antes no lo amarraste lo mejor posible en la Junta de Coordinación Política que existe en las dos cámaras en México. O sea, llevarlo ya al Pleno casi planchadito. Así se llama. Planchado. Vamos a planchar. Así, ándale, mira, exacto. la experiencia legislativa la tienes tú en la Cámara de Diputados, en la de senadores. Además fuiste la primera mujer en presidir, ¿verdad? Pues Pues sí. Sí, me tocó ser presidenta de la Cámara en una época también muy agitada. Pero mira, volviendo al tema del cambio climático, que es lo que nos ocupa, de veras sí debemos preocuparnos. Hay ciudades como Yakarta, ¿no? Capital de Indonesia, que están queriendo cambiarla de lugar porque su inundación es un hecho irrefrenable ya. Los Países Bajos, o sea, Holanda, está tomando cada día más medidas. Ellos tienen mucha experiencia en esta materia porque están siendo inundados. Claro, se llaman Países Bajos porque están bajo el nivel del mar. Así es. O sea, no es... ¿por qué Países Bajos? Pues sí, porque están bajo el nivel del mar. Un país muy amenazado es Canadá, ¿no? Es Canadá. Nuestras costas y nuestras costas, porque ahí tenemos la mayor capacidad de producción petrolera, y el Atlántico es el océano, el otro está ahorita Pacífico, el Atlántico, el Pacífico con Pacífico. los enormes litorales que tenemos, el Atlántico es el que está generando más riesgos de inundación. Mire, me está poniendo Fabiola una información que mañana habrá una movilización global por la emergencia climática, y en México la reunión será a la salida a las 2 de la tarde del Ángel al Zócalo. Mañana 20 de septiembre convocan organismos de todo el mundo convocan para que corramos la voz, y sobre todo, siempre digo, nuestra responsabilidad como ciudadanos no termina el día que acudimos a las urnas y decidimos que él gobierne, que él sea mi alcalde, que él sea mi diputado. Nuestra responsabilidad debe ser constante para observar qué hacen, qué dicen y si nos cumplen lo que nos fueron a ofrecer cuando querían el voto. Y en este tipo de acciones que deseamos los mexicanos y todos los habitantes del planeta, debemos estar muy atentos. Recuerdo que desde la administración del presidente Bush hijo,
él no quiso ratificar el protocolo de Kioto, ¿recuerdas? Así es. Y ahora Trump... Pues rompe con el Acuerdo de París. De París. Porque dice que el cambio climático es un invento de los chinos, que es una ocurrencia de los chinos. Es un cuento chino, que literalmente. es un cuento chino. No, este es un tema cierto. Y vuelvo nada más y digo rápido. Los ciudadanos que elegimos autoridades tenemos la obligación, frente a hechos que amenazan la existencia de la especie humana sobre el planeta, este es el tema, junto con todas las otras especies, tenemos la obligación de pedirles políticas públicas que realmente se comprometan para limitar los riesgos del cambio climático. Has dicho. He dicho, ya, pues, eso es nuestra obligación. Me está informando que quien convoca es esta chica, ¿te acuerdas? De Greta Thunberg, la adolescente sueca. Sí, qué bonita actitud de esta chamaca. Yo digo, la generación que ya nació para defender la existencia del planeta Tierra y la supervivencia de la especie, ya nació, ya está aquí. Esa muchacha es una, creo que, expresión clara de esa nueva generación que sabe que los grandes riesgos les van a tocar a ellos. Y dice que hay que movilizarnos. Bueno, yo no, porque dice todos los jóvenes del mundo. Bueno, tú eres joven de espíritu, de corazón. Bueno, sí. Así somos, jóvenes de espíritu. Sí, tenemos que movilizarnos. Pero dice, y convoca a los jóvenes. Convoca ella a los jóvenes de todo el mundo a exigir acciones inmediatas, y ella va a participar en la cumbre de la ONU. Por eso está en Nueva York, ¿recuerdas? Ya llegó a Nueva York desde hace días, y ya aquí informábamos de eso. Entonces, pero que convoca a movilizarse a todos los jóvenes, y los que no somos tan jóvenes, pues también debemos hacer algo, porque mira qué cochinero les estamos dejando. Sí, acompañarlos con toda nuestra solidaridad, la experiencia que ellos quieran aprovechar, y con un gran afecto. Den esa batalla. Es por su propia vida. Sí, y las generaciones que vendrán, sus hijos y sus nietos, que nosotros ya no veremos. Bueno. Oye, Socorro, pues muchas gracias como siempre, y hasta la próxima semana. Claro que sí, encantada, Adriana. Gracias, al pie del tiempo.